de Samuel, capítulo 7. Quiero apenas leer unos versículos a partir del versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Quiero hablarte bajo este título, bajo este lema, no sé cómo le querramos llamar: tan lejos como Dios quiera. Yo creo, mis hermanos amados, que en la vida somos sorprendidos por muchas cosas. Hay muchísimas cosas que nos ocurren, que nos sorprenden, que no esperamos que nos puedan ocurrir, tanto buenas como malas. Cosas que sin imaginarnos llegan a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, ya sea un regalo, una buena noticia, un reconocimiento, y eso nos sorprende, nos asombra, nos deja boquiabiertos, porque no podíamos pensar que pudiera ocurrir o suceder o venir a nuestras vidas. Algunas de ellas nos hacen reír, otras nos hacen llorar. Algunas nos alegran, otras nos entristecen. Como quiera que sea el resultado, nos sorprenden porque no lo estábamos esperando. Y hoy quiero fijar mi atención en la reacción del rey David ante un anuncio que le hace Dios, una promesa que le da el Señor. Cuando él intencionaba construir el templo, casa a Jehová, y el Señor se lo impide, el Señor no le da permiso de construir el templo, pero lo sorprende con algo mucho mejor que una casa de adoración, un pacto eterno con él y sus descendientes. Y se queda sorprendido. ¡Wow! Esta historia usted la puede leer allí en el capítulo 7 de segundo libro de Samuel, y también corre paralela en Primera de Crónicas, capítulo 17. Apenas quiero detenerme, hermanos, para compartir contigo 3 verdades que encuentro en esta historia que me han servido de inspiración en mi vida cristiana, y creo que también les servirá a ustedes. Y es la razón por la que quiero hablarte de este pasaje. Así que si puedes mantener la Biblia abierta en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, prácticamente me voy a estacionar en ese versículo. Amén. La primera verdad que quiero compartir contigo, la primera verdad que quiero expresarte o considerar, es que no todos nuestros buenos deseos tendrán la aprobación de Dios. ¿Cuántos lo creen? No todos nuestros buenos deseos tendrán la aprobación de Dios. Y tal vez podrá venir a usted la reflexión: pero si esto es una buena cosa la que quiero hacer, si esto es una buena plan, esto es un buen proyecto. No todos nuestros buenos deseos tendrán la aprobación de Dios, porque Dios no está obligado a satisfacer todos nuestros deseos, sino suplir nuestras necesidades. Amén. Por eso es que usted ve mucha gente choqueada por ahí, porque se ponen frenéticos contra Dios, se ponen bravos. No sé si esa palabra está muy vulgar.
con Dios, porque si yo quería hacer esto y esto es bueno, ¿y por qué Dios no me lo permite? Si esa rubia es lo más grande del mundo, ora, ayuna, vigila, canta que parece un ruiseñor. Pero ¿y si Dios no quiere que te cases con esa rubia, quiere que te cases con una morena? ¿Cuál es tu problema? Pero nos encaprichamos porque es un buen deseo, pero no está en el plan y programa de Dios. Y ahí hay mucha gente amargada en el mundo, resentidas con Dios, amén, tristemente, que están cuestionando constantemente a Dios. Mire, hermanos, la mayor pasión del rey David, la mayor pasión de este hombre, cuando Dios le dio descanso de sus enemigos, construyó una casa preciosa, edificó un hogar y él construyó una tienda de cortinas para el arca de Jehová. Su mayor anhelo, su mayor deseo, el proyecto de vida de David era construir un templo, una casa para Dios. Léalo para que usted vea cómo lo describen los historiadores. Era su mayor anhelo, su mayor pasión, una casa donde adorar a Jehová su Dios. Pero sus deseos no se cumplieron porque Dios no le aprobó el proyecto. Le comenta al profeta Natán: quiero construir una casa. Y como Natán coincidía con la idea de David, Natán le dijo: arriba, métele mano, haz la casa. Pero cuando Natán llega a su casa, Jehová le dice: ve allá donde está David y dile que mira, de eso nada. No apruebo la casa, no apruebo la construcción de la casa. No le doy mi visto bueno para que haga la construcción de la casa. Y ahí llego a esta conclusión: no todos nuestros buenos deseos tendrán la aprobación de Dios. Pero lo más grande que encuentro en esta historia es que Dios estaba planeando algo aún mayor que permitirle a David el privilegio de construir un templo. Gloria a Dios. Recuerda, hermanos, que los planes y propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Y Dios envió al profeta Natán con este mensaje. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 4, 11 y 12. Ve y di a David mi siervo: así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Para David, que fue llamado de detrás de las ovejas de su padre, el ser rey de Israel ya era una sorpresa grande, un privilegio inmerecido, porque nunca olvidó que de un oficio humilde Dios lo llevó a la posición de mayor liderazgo en la nación de Israel. Pero ahora Dios le da una promesa aún mayor. Al establecer un pacto generacional y eterno, Dios confirma la permanencia de la dinastía davídica, hermanos, para siempre. Dios le dice: no vas a construir casa para que yo habite o donde ustedes me adoren, pero yo te voy a constituir una casa eternamente y para siempre. Porque Dios cierra una puerta, pero abre una puerta aún mayor. Dios te corta lo que anhelas hacer, pero Él pone sus planes y proyectos porque son mejores que los nuestros. Y esta historia a mí me fascina, me encanta, hermanos, porque el Señor sorprendió a David prometiéndole que Él le edificaría una casa, una dinastía compuesta de sus descendientes, un reino eterno, lo que se conoce en la teología como el pacto davídico. Saúl, el primer rey de Israel, fue desechado por Dios. La continuidad del reinado de Saúl fue terminado. Sin embargo, Dios le está diciendo a David: corté a Saúl y te puse a ti. No quiero que me edifiques casa, porque yo voy a hacer de ti una casa, una dinastía que estará en el reinado de Israel para siempre. Y honestamente, miremoslo desde el punto de vista familiar.
nosotros como padres, cuánto nos encanta ver que la continuidad de lo que Dios ha puesto en nosotros siga en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, y ver esa bendición a través de nuestras generaciones. Eso es lo que Dios le está diciendo a David: muchacho, yo voy a bendecir toda tu generación, tus hijos, tus nietos, toda esa generación, y se establecerá tu reino eternamente y para siempre. Y Dios cumplió, hermanos, esa promesa. La primera parte de este pacto davídico, conocido así en la teología, era un pacto condicional, porque estaba basado en la obediencia fiel de los descendientes de David. Y desafortunadamente cayó en el anonimato después del gobierno de Zorobabel, aquel príncipe que retornó después de 70 años de cautiverio bajo el imperio babilónico y medo-persa. Ahí terminó, se cerró aquello, porque desobedecieron, se olvidaron de Dios. Mientras que la segunda parte de este pacto era incondicional. Se cumpliría sin importar la forma en la que actuaran los descendientes de David. Y la historia recoge que Dios cumplió su promesa eternamente mediante la venida de Jesús, el Cristo, el Mesías, llamado el Hijo de David, quien es el máximo descendiente de David y rey de los judíos, según las Escrituras. Y a través de Jesús, la dinastía de David reina eternamente y para siempre, porque Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y es Rey de reyes y Señor de señores eternamente y para siempre. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Pero no todos nuestros buenos propósitos serán aprobados por Dios. Esto le pasó al apóstol San Pablo cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, que les he predicado en alguna ocasión de ese pasaje. El apóstol Pablo con su equipo misionero tuvo la misma experiencia que el rey David. El Espíritu Santo le impidió predicar el evangelio en Asia y en Bitinia, y los envió entonces a una ciudad de la provincia de Macedonia, a la ciudad de Filipos. La provincia de Macedonia era estratégicamente mejor para la evangelización de toda aquella área, porque era un eslabón vital entre la región de Oriente y Occidente. Y allí en Filipos se plantó una iglesia fiel que contribuyó financieramente con el ministerio de Pablo y sirvió de inspiración a nuevas congregaciones, porque lo que Dios tiene planificado siempre, y reitero esta verdad, será mejor que lo nuestro. Vuelvo y te digo esta gran verdad: Dios te podrá cerrar una puerta, porque Dios abrirá una mucho más amplia y mejor. Y mejor. No era Asia, no era Bitinia, era Filipos, porque estratégicamente era mejor plantar una iglesia para el desarrollo ulterior del evangelio y alcanzar al mundo gentil. No, David, no me vas a construir una casa, pero sí te voy a establecer una dinastía eternamente y para siempre. Así que yo creo, hermanos amados, que cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en oración, es importante saber qué Dios quiere que hagamos y dónde quiere que vayamos. Pero también es sumamente importante saber qué no quiere Dios que hagamos y dónde no quiere que vayamos. Amén. No siempre Dios tiene que decirnos que sí. El no de Dios también es una bendición. Les ratifico, hermanos, esta gran verdad: no todos nuestros buenos y nobles propósitos serán aprobados y avalados por Dios, porque Dios tiene sus propios planes para con nosotros. Así que la bendición como hijos de Dios es en conocer los planes y propósitos de Dios. Otra segunda verdad que aprendo de esta historia, y que cuando nosotros la miramos, al menos encuentro este principio de vida importantísimo para la iglesia de todos los tiempos, es que por la gracia de Dios somos lo que somos. No todos nuestros buenos propósitos tienen que ser avalados o aprobados por Dios.
Y la segunda verdad que aprendo es que por la gracia de Dios somos lo que somos. Mire, cuando David escuchó las palabras del profeta Natán, se quedó atónito, boquiabierto, sorprendido, no asimilaba lo que escuchaba. Y fue al lugar donde estaba el arca de Dios, el arca del pacto, que servía como símbolo de la presencia divina en medio del pueblo. En los tiempos del rey David, y quiero que usted entienda esto, no existía un templo, no existía una casa de adoración. Él había traído el arca y la había establecido en Jerusalén y había hecho como especie de una casa con cortinas, y esa era su gran preocupación. ¿Cómo yo voy a vivir en una buena casa mientras el arca de Jehová está en esa casa de cortina? Esa era su gran preocupación. Pero cuando Natán llega y le dice: David, Dios no te aprueba tu proyecto, Dios no avala tu proyecto, Él más bien quiere establecer un pacto contigo, con tu dinastía. David fue donde estaba el arca de Dios, el arca del pacto, que servía como símbolo de la presencia divina en medio del pueblo de Israel. Y allí, hermanos, este hombre se quebrantó. Este hombre, conmovido por el pacto de gracia que Dios hacía con él, elevó una oración ferviente, sincera, honesta, verdadera, delante de Dios, dándole gracias al Señor por lo que Dios le estaba prometiendo. Y es significativo cómo habla con tanta humildad, con tanta sencillez de sí mismo y de sus méritos personales. Y este versículo siempre me ministra. Es como que el Espíritu Santo lo ha cincelado en lo más profundo de mi corazón. Y algunas veces, cuando ese David viejo se quiere elevar, ese versículo el Espíritu Santo lo trae a mi corazón. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Ya es bastante lo que has hecho conmigo. Si definitivamente mi destino prácticamente era ser un pastor de ovejas, cuidar de mi familia en una aldea olvidada, como Merlin predicaba el domingo pasado. Y sin embargo, me tomaste en cuenta y me has hecho y me has dado el liderazgo más alto que pueda tener alguien en una nación. ¿Quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Qué reflexión, hermanos. Y a pesar de que era un hombre de cualidades extraordinarias, al punto de que Dios dice que era el hombre conforme a su corazón, el dulce cantor de Israel, era un hombre de fe, un adorador genuino, un hombre que temía a Dios. A pesar de sus cualidades extraordinarias, cuando se acercó a Dios delante del arca del pacto, piensa de sí mismo como alguien indigno de que Dios se fije en él. Esta actitud de David es un golpe contra esa tendencia egocéntrica, orgullosa y vanidosa de mucha gente de hoy que ocupan los púlpitos. Amén. Es por lo que le pregunta a Dios: ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo prácticamente no valemos nada? No se cree digno, hermanos, ni merecedor de que Dios hiciera semejante pacto con él y con sus descendientes. ¿Quién soy yo y mi familia para que tú me hagas llevar tan lejos? Semejante actitud o reacción tuvo Gedeón cuando el Señor lo ve y le dice: varón esforzado y valiente, te voy a dar la asignación de que libertes a la nación de Israel de la opresión de los madianitas. Y Gedeón dice: pero si yo no soy nadie, yo soy miembro de la familia más pobre en Manasés, y para colmo, yo soy una gente insignificante dentro de esa tribu. Pero no cabe duda, hermano, que Dios se place en hacer lo que Él quiere hacer. Y yo creo con toda honestidad que toda persona que verdaderamente experimenta la salvación que Dios provee en Jesucristo
también se hace la misma pregunta al pasar el tiempo. ¿Quién soy yo para que Dios haya tenido misericordia de mí? Amén. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Algunas veces creo que equivocadamente decimos, no, yo encontré a Dios. No, Dios nos encontró a nosotros, compadre. Dios no estaba perdido, los que andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados éramos nosotros. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, nos encontró, nos perdonó, nos salvó y escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Hay que vivir eternamente agradecido. Por eso no entiendo cómo tanta gente inmadura se pone bravo con Dios y la iglesia. Hombre, si lo que has alcanzado es por la gracia de Dios, la salvación que tienes, no la compraste ni por diezmo, ni por ofrenda, ni porque limpias el templo. Ha sido por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Cosa más grande, Dios mío. Aleluya. Mire, si hay algo que me impacta a mí de la vida del apóstol Pablo, fue lo sincero que fue cuando escribió sus cartas. Pablo no oculta sus estados emocionales, ni sus momentos de crisis, ni sus momentos difíciles en la vida. Y siempre lo reconoció, que por la gracia de Dios era lo que era. Cuando escribe su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, él le dice a los cristianos de Corinto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este hombre nunca dejó de reconocer que era lo que era y hacía lo que hacía por la gracia de Dios. No se envanecía porque había trabajado más que el resto de los apóstoles. El sumo no se le fue para la cabeza porque fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ni se enorgulleció porque Dios le diera el privilegio de predicarles el evangelio al mundo gentil, al mundo no judío. Todo lo contrario, mis hermanos queridos, él supo reconocer que todo lo que había hecho en el reino de Dios no era por méritos humanos, sino porque Dios lo capacitaba para hacerlo. Él decía, yo no debo de ser ni apóstol, ni a mí me deberían de llamar apóstol porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo estuve de acuerdo a que apedrearan a Esteban. Yo iba con cartas para poner presos a los cristianos en Damasco. Yo no merezco ser lo que soy, pero la gracia de Dios me ha alcanzado. Su misericordia me ha alcanzado. Y lo que soy es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Cuando le escribe a Timoteo dice, es indudable que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, a los pecadores, y yo soy el primer pecador que he encontrado perdón en Cristo. No se enorgullecía de haber estudiado a los pies de Gamaliel. No se enorgullecía de ser uno de los fariseos más prominentes de su tiempo y de su época. No se enorgullecía porque tal vez era un buen candidato a formar parte de la alta jerarquía de la religión judía, el Sanedrín. Todo lo contrario, decía, yo no merezco ser ni apóstol, pero Dios en su gracia me ha tomado en cuenta. Amén. Si hay algo, hermanos, que nunca podemos pasar por alto como iglesia, como cristianos, es que Dios bendice a los humildes. ¿Dan gloria a Dios? Yo creo que ustedes tanto como yo conocemos que la Biblia enseña claramente que somos salvos por gracia. ¿Lo creen? Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. La gracia de Dios, la gracia inmerecida de Dios. Por la gracia de Dios alcanzamos salvación y por la misericordia de Dios no alcanzamos lo que merecemos. Somos salvos por gracia. Todos los ministerios, capacidades, habilidades, así como dones espirituales y talento para servir en el reino de Dios, Dios los otorga por su gracia. No hay una agencia para usted comprar dones de sabiduría.
No hay una agencia en el internet para que usted aplique y compre dones de profecía, ni que usted aplique y sea nominado apóstol o pastor o profeta. No, hermanos, todos los dones, talentos, ministerios, habilidades y capacidades dentro del reino de Dios son otorgados por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y David está claro de esto. Por eso él dice: ¿quién soy yo y qué es mi familia si lo que hasta ahora tú has hecho conmigo ha sido por tu gracia? No cabe en mi cabeza que tú me estés prometiendo esto. Aleluya. Gloria al Señor. Yo creo con todo el corazón que la iglesia no es una meritocracia. La iglesia no es una meritocracia, que es un sistema basado en el mérito, donde las posesiones, las posiciones son conquistadas con base al merecimiento, en virtud del talento, la educación, la competencia o actitud específica para un determinado puesto de trabajo. En el reino de Dios, quien llama, ocupa y capacita es el Señor de la iglesia, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Y tanto David como Pablo reconocieron, como debemos hacerlo también nosotros, que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos en el reino de Dios por la gracia de Dios. Mucha gente se confunde, hermanos, tristemente, pero tenemos que ver siempre que el Señor nos tomó en cuenta cuando no lo merecíamos. Sinceramente, de veras. Y si puedo decirles que mi experiencia personal es una realidad de lo que yo les estoy hablando. De veras. Muchísimas veces le digo: Señor, ¿cómo se te pudo haber ocurrido a ti haber pensado en mí, haber fijado tus ojos en mí y traerme hasta este lugar? Eso no cabe en ninguna cabeza humana, ni en la mía. Pero Dios es el que ocupa, llama, capacita y hace lo que Él quiere hacer en su reino, porque es su reino. Amén. Es su reino. La tercera verdad que quiero compartir contigo, extraída de esta historia breve, sencilla, sin mucha hermenéutica ni homilética enredada. Podemos llegar tan lejos como Dios quiera, que ese es el lema de mi sermón. Podemos llegar tan lejos como Dios quiera. ¿Cuántos creen eso? Podemos llegar tan lejos como Dios quiera. Gloria al Señor. Amén. La pregunta que David le elabora al Señor, estando en su presencia y en el arca, delante del arca del pacto, adorando a Dios: ¿quién soy yo para que me hayas hecho llegar tan lejos? Dicen las versiones más populares, difiere de la versión del 60. ¿Quién soy yo para que me hayas hecho llegar tan lejos? No sé usted, pero yo creo que aquí en esta pregunta está implícito que David reconocía que fue el Señor y no él quien lo llevó a transformarse de un humilde pastor de ovejas en la aldea de Belén en el rey de Israel. Reconoce que a lo que hasta ahora es y lo que hasta ahora tiene y lo que se le está prometiendo no es por sus méritos ni por lo que él ha logrado, sino por la gracia de Dios en él. ¿Quién soy yo para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y como si todo esto fuera poco, ahora Dios le promete hacer por él mucho más de lo que había hecho hasta el momento. Gloria al Señor. Y la experiencia de este rey me enseña que en la vida podemos llegar tan lejos como Dios quiere que lleguemos. Todo depende de cuánto nosotros estemos dispuestos a sujetarnos a sus planes y propósitos. Hasta dónde Dios quiere que lleguemos, solo Dios lo sabe.
Porque la gloria de Dios en nuestras vidas siempre va a sobrepasar esos momentos incomprensibles que hayamos vivido. Y tan solo sentí compartir contigo algunos ejemplos que ilustran esta verdad. Podemos llegar tan lejos como Dios quiera. Apenas algunos ejemplos tomados de la historia bíblica. Usted conoce la historia de José. Llegó a Egipto siendo un esclavo. Sin embargo, llegó a ser el primer ministro de Hacienda del imperio egipcio. Llegó tan lejos hasta donde Dios lo quiso llevar. Y por medio de José se preservó la generación de los israelitas que se convirtieron en la nación de Israel. Gloria a Dios. Pero si leo un poco más la historia en el tiempo de los jueces, encuentro a una mujer llamada Ruth, una moabita, de ser una viuda sin futuro en Israel. Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David y formó parte de la genealogía de Jesucristo. Llegó tan lejos como Dios la quiso llevar, porque dijo tu Dios, le digo a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu religión será la mía. Y aunque no siempre tenemos que decir eso, pero gloria a Dios porque ella estaba en lo correcto y Dios la honró, Dios la bendijo y Dios la llevó hasta donde la quiso llevar, tan lejos como ni ella se había imaginado. Gloria a Dios. Otro ejemplo tomado de otra mujer en la historia en el tiempo del exilio judío. Después de haber regresado Zorobabel, Nehemías, queda un reducto de judíos allá en el exilio bajo el gobierno medo-persa, del imperio medo-persa. Y encuentro la historia de Esther, esa humilde doncella judía que vivía en Susa, la capital del reino. Llegó a ser la reina de Persia y Dios la usó, hermanos, para rescatar a su pueblo de un plan cruel contra de los judíos, porque Dios la llevó tan lejos como Él quiso llevarla. Y Dios la honró su valentía, honró su coraje, honró su decisión y Dios la premió. Paso al Nuevo Testamento y encuentro los discípulos de Cristo, hombres del vulgo y sin letras, calificados así por el Sanedrín, por la alta jerarquía de la religión judía. Estos hombres del vulgo y sin letra, sin ningún tipo de formación teológica, llegaron a ser, gloria a Dios, y llegaron tan lejos como ser los apóstoles de Jesucristo, excepto Judas Iscariote, porque se sometieron al discipulado de Cristo, se dejaron llenar por el Espíritu Santo y Dios los convirtió en columnas de la iglesia y llegaron tan lejos como Dios quiso que llegaran. Qué lindo es el Señor. Y el apóstol Pablo, de ser un obstinado fariseo judío, perseguidor de la iglesia de los cristianos en el primer siglo, llegó tan lejos como ser el apóstol de Cristo al mundo gentil y escribió nada más y nada menos que 13 libros de los 27 libros que tienen el Nuevo Testamento, porque Dios lo llevó tan lejos como Dios quiso llevarlo. Pero tenemos que estar dispuestos a caminar la milla, la segunda milla, la tercera milla y dejar que Dios nos lleve hasta donde Él nos quiera llevar. Y no protestar tanto, chicos. Y no quejarnos tanto. David no se quejó cuando Dios le dijo, no vas a construir el templo. David no le dio una rabieta delante de Dios. Ay, Señor, pero tú sabes que ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero. No lo vas a hacer, brother. Tu hijo lo va a hacer. Y efectivamente Salomón construyó, y me encanta la actitud de David, porque ante la negativa de Dios no se amargó ni se resintió con Dios. Todo lo contrario, levantó recursos para que su hijo construyera el templo. Y cuando Salomón fue a construir el templo, le dijo, mira, aquí tienes
todos estos millones de dólares para que lo construya. No estoy fuera de contexto. Si usted valora todo lo que David recogió, al punto que le dijo a la gente, no traigan más, porque ya esto es suficiente. Pero desafortunadamente hay tanta gente que se amarga con Dios, hermanos, cuando Dios no cumple sus deseos o sus caprichos. Pero recordemos, y vuelvo a repetir esta verdad, y la repito, usted sabe por qué, porque el humanismo se ha metido dentro de las iglesias. Y hay una meritocracia dentro de las iglesias, que yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco. Oye, muchacho, si tú cantas es por la gracia de Dios. Si tú tocas un instrumento es por la gracia de Dios. Si tú predicas es por la gracia de Dios. Si tú eres lo que eres es por la gracia de Dios. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la vanidad? ¿Dónde está, hermanos, esa fanfarronería barata, hermanos? Seamos humildes, que Dios es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Y qué bueno saber que en la lista de esta gente a quienes Dios lleva tan lejos como Él lo quiere llevar, estamos tú y yo. Amén. Porque usted mira atrás y usted dice, ¿de dónde Dios me sacó? Ay, Dios mío, si yo hubiera seguido ahí, ya no estuviera contando el cuento. Si yo hubiera seguido ahí, ¿qué sería de mí? Si yo hubiera seguido allí, ¿dónde estaría hoy? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mis hijos, de mi matrimonio? ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras alcanzado? Ahí en esa lista estamos tú y yo, hermanos, porque el Espíritu Santo nos sacó de ahí. El Espíritu de Dios dio convicción a nuestras vidas y hemos llegado tan lejos como Dios quiere. Y si regresamos a esta historia, observo que este siervo del Señor agradeció a Dios. Fíjese, agradeció a Dios por el cambio de planes. No se amargó, no se resintió, y lo vuelvo a decir, porque es la tendencia del ser humano. Jonás se puso muy enojado con Dios. Después que predicó y se convirtieron más de 20,000 ninivitas, fue allá y le dijo, mátame, yo no quiero seguir viviendo. Sí, por eso fue que me fui a Tarsis, porque yo sabía que si yo le predicaba, esa gente se iba a arrepentir y tú lo ibas a perdonar. Y se enojó con Dios. Al final no sabemos qué fue lo que pasó con Jonás, espero verlo en el cielo. Pero no sabemos, la historia no sabe, es uno de los libros que no aparece en una conclusión. Pero sin embargo David no asumió esta actitud, hermanos. Dios le dijo, no construyas la casa. Gracias Dios, porque tus cambios de planes satisfacen mucho más allá mis expectativas. Eso es humildad. Por eso Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Queremos levantar muertos y sanar a los enfermos, y gloria a Dios para el que lo haga, pero obviamos ese llamado de Cristo. Ser humilde y manso. Fruto del Espíritu. Obra en el carácter. Gloria sea el nombre del Señor. Porque estamos más llamados a ser impresionados por las cosas externas que por un cambio que va de adentro hacia afuera. Oh, gloria a Dios. Y en la oración que hace David, en esa oración de gratitud a Dios por esos planes para con él y su descendencia, le dice al Señor, segunda de Samuel 7:21, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. Mire usted, hermanos, todo esto que tú has hecho conmigo hasta hoy y lo que me estás prometiendo no es porque yo me lo haya ganado. No es porque yo me lo merezca. Por ser buena gente, sencillo, maté al gigante. No. Todo esto que tú me has dado y lo que me estás prometiendo, toda esta grandeza has hecho por tu palabra y conforme a ¿qué? A tu corazón, haciéndola saber a tu siervo.
Más de 20 veces David se llama siervo en este capítulo 7. Más de 20 veces, reconociendo que si aplicamos la palabra en el sentido de este tiempo, soy un esclavo a tu servicio. Y sin embargo, mira qué lejos tú me has hecho llegar. David reconoce que detrás de las bendiciones que Dios le está prometiendo está la fidelidad de Dios a su palabra y ese corazón generoso que Dios tiene. Y si algo caracterizó la vida de este hombre fue precisamente su humildad. Te recuerdo esta palabra que la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 12. El rey Salomón da este consejo. Primero viene el orgullo y luego el fracaso. Primero la humildad y luego los honores. Detrás del orgullo está el fracaso. Pero si queremos ser honrados y bendecidos, tenemos que ser humildes. Vuelvo y reitero esta verdad. Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Líbrenos el Señor, hermanos, del orgullo. Líbrenos el Señor de la autosuficiencia. Líbrenos el Señor de la arrogancia. Líbrenos el Señor de la petulancia. Líbrenos el Señor de todo lo que usted le quiera poner. Líbrenos el Señor y seamos hombres y mujeres mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. No nos desalentemos ante las aparentes pérdidas de resultados que podamos tener en nuestra vida, ministerio, desarrollo, ni en las negativas que recibamos de Dios. Yo creo que mientras tengamos la oportunidad de hacer lo bueno, vamos a hacerlo con humildad, porque nuestra labor tendrá resultados eternos y llegaremos tan alto como podamos y tan lejos como Dios quiere que lleguemos. Con Dios somos mayoría. Así que, hermanos, entre las muchas cosas que podemos aprender de esta historia, que apenas signifiqué 3, quiero decirte que Dios disfruta dándole a sus hijos más abundantemente de lo que piden o entienden. Ese era el concepto del apóstol Pablo cuando le escribe su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, cerrando la oración que hace por esta iglesia. David pidió permiso para construir un templo terrenal. Dios respondió prometiéndole un reino eterno, porque premió y recompensó su integridad. ¿Era un hombre perfecto? No. ¿Era un hombre que no cometió errores? Muchísimos. Un hombre que pecó muchísimas veces, pero se arrepentía y Dios mira el corazón, contrito y humillado. Dice la Biblia que Dios no lo menosprecia. Este tremendo acto de la gracia postró a David ante el Señor y en su humilde oración, este hombre alabó la grandeza del Señor. Así que, cerrando mi reflexión, ¿qué te cuento? ¿Qué te digo? Que de la experiencia de este hombre aprendemos estas grandes verdades. No todos nuestros buenos deseos tendrán la aprobación de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos y llevémonos esta otra gran verdad. Podemos llegar tan lejos como Dios quiere que lleguemos.